esta es la primera de 4 charlas que vamos a tener en este curso. Tenemos a las 12, por lo menos tenemos a las 2 secciones del curso Ética para Ingeniería. La charla también se abrió a otros estudiantes, así que bueno, les doy las gracias a todos y todas por haber venido. Y el expositor de hoy es Teodoro Widowski. Él tiene una muy amplia trayectoria en muy diversas áreas, ha trabajado largamente por varias décadas en la academia, es autor de varios artículos y también libros. De hecho, ayer creo que publicó su último libro, sí. También ha trabajado en el sector público. Bueno, en temas de la academia, él se ha dedicado mucho a temas de ética y responsabilidad empresarial. También tiene una vasta experiencia en el sector público, ha sido director de varias empresas y también ha trabajado en el sector privado. Ha trabajado como director de varias empresas en el sector privado y también ha trabajado en el sector público como ministro. Entonces, bueno, sin más demora, los dejo con Teodoro y agradezco mucho su participación hoy. Muchas gracias. ¿Se escucha al final? Perfecto. ¿Estamos? Para mí es un privilegio estar después de 30 años nuevamente en la Universidad Católica. Durante un largo periodo fui profesor de gobierno corporativo para pregrado. Así que cuando Constanza y Ricardo me invitaron, inmediatamente dije que sí. Además me plantearon que los que estaban en las primeras 5 filas iban a tener una pizza durante la sesión. Entonces, vamos a tener que repetir y quizás pasemos para atrás porque pensábamos traer 100 pizzas y no van a poder ser comidas todas. Oye, contarles que cuando yo era alumno, por ahí entre el 76 y el 81, corríamos y hacíamos fila en la puerta de la sala para sentarnos en la primera fila y quedar empolvados con tiza. ¿Qué es lo que ocurría? Que más atrás no se escuchaba. Los pisos y las sillas eran de madera, entonces todo crujía. Ahora, cuando doy clases, lo que veo es que llegan temprano para sentarse al final. Así que, ¿cómo cambia la vida? A ver, les quiero hacer un breve recuento de quién soy, porque es relevante quién me está hablando y no me tiene ahí en la plaza tomando sol, tan agradable que se encuentra. Egresé de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile en el año 1981 y entré a trabajar al Banco de Chile como analista de crédito. De analista hice una carrera por 15 años, en el cual fui ejecutivo de cuenta de grandes empresas, agente de la Oficina Concepción, gerente zonal de la zona sur del país. Después fui gerente general de una filial del Banco de Chile, que en esa época se llamaba Leasing Andino, y posteriormente, a partir de un proceso de headhunting, me incorporé en la empresa Gasco como director ejecutivo a cargo del proyecto de interconexión gasífera entre Neuquén, Argentina y Concepción. El 99 se inauguró ese proyecto y el 2001 me incorporé al mundo de los directores independientes profesionales. Me incorporé al mundo de los puertos desde el año 99 hasta el 2021, que fui director o presidente de Talcahuano San Vicente, Arica, Puerto Montt y la filial portuaria de Codelco, que se llama el Complejo Portuario Mejillones. ¿Por qué les cuento estas cosas? Para situarlos desde donde este caballero me va a hablar de un tema que parece árido, no práctico, como la ética. En el último tiempo me he dedicado básicamente a instituciones de beneficencia, compartiendo mis conocimientos, experiencia y redes que he ido construyendo a través del tiempo. Tengo más de 7.000 exalumnos del ámbito de la ingeniería y por lo tanto hay contacto. Y además he sido un buen profesor, tengo 6 premios al mejor profesor de la generación y por lo tanto cuando me ven no se arrancan, sino que me pasan a saludar, cosa que
sería muy grato que ustedes lo hicieran en un tiempo futuro. Fui también ministro economista del Tribunal de Defensa Libre de Competencia, nominado por el Banco Central. ¿Por qué hago esa distinción? Porque un año es Banco Central, otro año es la presidencia. Entonces llegué al cargo por mérito técnico y no por motivos distintos. Y el año recién pasado terminé mi periodo de 6 años como vicepresidente del panel técnico de concesiones, donde se ven los conflictos entre el sector privado de concesiones y el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ok? Eso, libros, voy para los 9 en temas de gobiernos corporativos, de ética, y justamente el que Constanza nos comentaba, partió como un paper en la industria del salmón, acuícola, y a fin de este mes va a ser el lanzamiento del libro. Ya. ¿Desde dónde voy a plantearles por qué me invitaron? Porque Ricardo me conoce de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional. Fui de los fundadores, fui director en la primera nominaciones y desde hace 3 años soy presidente. Tenemos ahí un chat para los asociados y también un LinkedIn para los seguidores. Hay más de 650 interesados por el mundo de la ética empresarial que nos siguen y participan en él, tan cordialmente invitados. Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile, LinkedIn. Ya, ahora partimos. ¿Estamos? Ya me tienen ahí medio ubicado. Parece que este gallo hay que escucharlo, capaz que diga algo inteligente. ¿Ah? ¿No es cierto? Pareciera. Voy a cumplir su expectativa. Ese va a ser mi mayor esfuerzo. Bien. ¿Se han fijado ustedes que cuando se habla de ética se usa alternativamente con la palabra moral? De hecho, uno ve en la literatura, en español y en inglés norteamericano, que se usan indistintamente. Sin embargo, no es así. No son lo mismo e intercambiables. La moral, y lo voy a decir en simple, así como para que se lo lleven puesto, son las prácticas, costumbres, tradiciones, incluyendo las leyes, de una comunidad en un momento dado. Fíjense que las abuelas de ustedes, hace casi 70 años, no tenían derecho a voto. Y en ese momento era lo legal, lo moral, el que las mujeres no tuvieran derecho a voto. Pensar en algo similar posteriormente no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la moral en el tiempo va cambiando. Y a un mismo tiempo, en distintas comunidades, también tiene distintas tradiciones, prácticas, costumbres y leyes. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Moral, tradiciones, costumbres de una comunidad en un momento dado. La comunidad evoluciona en el tiempo, 2 comunidades en el mismo tiempo pueden tener prácticas y tradiciones distintas. ¿Estamos hasta ahí? Veamos ahora qué significa ética. Ética es la filosofía de la moral. Está re fácil recordarlo, pero ¿de qué me está hablando este caballero? De lo que les estoy hablando, que es una reflexión racional respecto de las prácticas, las tradiciones, las costumbres, las leyes de una comunidad en un momento dado. ¿Me explico? Está en una dimensión superior, observando lo que en una comunidad se reconoce, se valora y se castiga como moral. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Entonces, resulta que este que está mirando, reflexionando respecto de las prácticas morales, ¿contra qué lo compara? ¿Cuál es mi referente? ¿Cuál es mi metro patrón? ¿Dónde está el 0 grados? ¿Dónde está el punto de referencia?
Y lo que ocurre es que hay varios puntos de referencia. El primer asombro que ustedes van a tener es que no hay una única ética. Hay muchas éticas. Les voy a comentar cuáles son las tres más importantes. La primera ética se llama teoría de las virtudes, Aristóteles, ética de Nicómaco, que era su hijo. Y el concepto de virtud es bien interesante porque es un lugar al que uno camina, es como un faro, ¿ah? Y determina algunas prácticas como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza entendida como la capacidad de regular las emociones. ¿Ok? Eso es el concepto de Aristóteles. Teoría de las virtudes. Vámonos a otra teoría, la teoría deontológica. Deonto proviene de deberes, entonces está enfocada en los deberes. ¿Quién está detrás de esto? Es Kant, un famoso y distinguido filósofo. ¿Y qué es lo que plantea Kant? Lo que plantea es que hay que cumplir los deberes aun cuando no te guste. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que si hay una ley, esta ley se debe cumplir, aun cuando la ley esté mala. ¿Y por qué? Porque es la manera de asegurar un comportamiento en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Kant espera también un ideal, que todo lo que yo haga o diga se transforme en una ley universal. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el caso del amiguismo o del nepotismo. Obviamente que si todo el universo, todos los habitantes del planeta actuaran de esa manera, no sería factible una vida en sociedad. Entonces, aquello que debo hacer, tengo que considerarlo como que fuera el deber de todos y no diferenciar. ¿Ok? Ese es el sentido que busca Kant de manera reducida. Es un autor muy connotado, muy famoso y es como el pilar de la filosofía contemporánea. Y el tercero, que aunque no lo crean, es la base de lo que ustedes van a estudiar en economía o en optimizaciones. Y es Mills y Bentham, teoría utilitarista. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mayor beneficio o la mayor felicidad para la mayoría. Y eso es lo que hacemos en teoría económica, en economía 1. ¿Ah? Buscamos óptimos, el mínimo costo, el máximo de utilidades. Entonces ocurre un fenómeno bien interesante, que en cada decisión que yo tome, tengo que estar privilegiando el maximizar el beneficio del sistema. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Fíjense que es interesante, porque ¿qué pasa con la minoría? Si busco el mayor beneficio para la mayoría, quiere decir que hay una minoría. Y por lo tanto, esta minoría no está accediendo a los beneficios. ¿Ok? Y eso es el concepto de externalidades negativas que uno encuentra en los cursos de Economía 2, por ejemplo. Les voy a decir algo muy dramático que no lo pueden repetir. Todos, escúchenme bien, ¿me escuchas atrás? ¿Sí? Todos los supuestos de economía no se cumplen, ni uno. ¿Cuál es el número uno? Somos racionales. Falso. Podemos ser racionales. Pero fíjense que emociones e instintos son automáticas. De hecho, cuando presento mi polola a los amigos me preguntan, oye, ¿y por qué? ¿Por qué? Una pregunta que va directo al neocórtex, que busca racionalidad, y te inventáis una historia. Pero en realidad lo que te ocurrió es inexplicable, tú no lo buscabas, te pasó una emoción, sentiste algo. Eso es automático.
Después uno le inventa un cuento. Entonces, podemos ser racionales, pero no es que somos racionales. ¿Se distingue la diferencia? Tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que adiestrarme, entrenarme en lógica, en cálculo, en álgebra, tener metodologías. ¿Es posible? Sí. ¿Pero es automático? No. No es automático. Segundo supuesto. ¿Se recuerdan ustedes? Infinitos consumidores, infinitos productores. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Transparencia en la información. Falso. Hay asimetría en la información. Constanza ya me contó las preguntas del examen respecto de esta charla y ustedes no las saben. No hay transparencia en la información. Publicidad engañosa. Te preguntan, ¿tú copiaste? No, yo no copié. ¿Ok? Ahí tienen caso concreto. Después, otra, barreras de entrada y salida. No hay. Falso. Si todas las esquinas ya están con farmacia o supermercado. Entonces no es cosa que me ponga en contacto contigo. Oye, abrámosle competencia al Jumbo y al Líder. No, pues hay barreras de entrada. Y el producto homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el precio de las camisas. Hoy día no me traje la que tengo con polo, ni con la con cocodrilo. Traje una que hizo un chino y no puso ningún bonito. La verdad es que me salió barata. Si el mismo chino que hizo esta le pone un cocodrilo, un juego de polo o alguna tonterita que en un top of mind les hace pensar a ustedes, oye, este gallo sí que es rico. No son homogéneos, es la misma camisa, cumple la misma funcionalidad de abrigo, de cobertura, pero no de posicionamiento en la comunidad. Tenemos poco tiempo para darme cuenta quién es quién, entonces la cartera, Gucci, el computador, Apple. Entonces los productos no son homogéneos. ¿Cómo puedo comparar precios ahí? Bueno, en resumen, ninguno de los supuestos se cumple. ¿Y por qué aceptamos que ninguno de los supuestos se ocupe y sean verdaderos como sustento de la teoría económica? Muy simple. Resulta que Marshall era un filósofo que le gustaban las matemáticas, un filósofo inglés. Y le gustaban mucho las matemáticas. Y en ese entonces estaba el desarrollo de distintas teorías, modelos. Y en estas teorías y modelos, él vio un espacio para modelar la economía y el comportamiento humano. Fíjense que Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, hizo 2 libros, del sentimiento moral y el otro de la riqueza de las naciones. En total son como 1500 páginas. ¿Cuántos cuadros, tablas y gráficos y fórmulas creen ustedes que habían en estas 1500 páginas? Ninguno, ni uno, porque la economía hasta ese entonces, 1750, era un área de la filosofía. La economía era parte de los cursos de filosofía en relación a las conductas humanas en el mercado. Y hoy día vayan ustedes a cualquier librería y vean un libro de economía. No se entiende nada. Gráficos, fórmula. Entre más complicada sea la fórmula, mejor el libro. Entonces ya vemos el mundo a través de la fórmula. Y no lo vemos en las transacciones humanas, en la cual no se cumple ninguno de los supuestos. Entonces ustedes dirán, esta cuestión es de loco, ¿por qué lo usan? Porque se requería funciones continuas y derivables. Cada uno de los supuestos iba tras la posibilidad de tener funciones continuas y derivables. ¿Y por qué? ¿Para qué quiero funciones continuas y derivables? Muy bien, para calcular máximos y mínimos. Estoy diseñando mi estructura de producción, mi estrategia comercial, precios, costos. Necesito
mínimo y máximo. Porque así como es la máxima felicidad para la mayoría, la máxima utilidad para la mayoría, esa máxima es fruto de una optimización. Y para optimizar necesito funciones continuas y derivables. Y para que sean continuas y derivables necesito un conjunto de supuestos que modifican los fenómenos de la naturaleza y las relaciones humanas para poder obtener referencias del comportamiento y las relaciones entre las distintas variables. Entonces nos encontramos frente a un problema, y esto lo vemos en el mundo político, que hay algunos que trabajan con el PowerPoint y otros que trabajan con el Excel y no logran ponerse de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo porque un tecnócrata está maximizando el uso de los recursos para tener un máximo beneficio para la mayoría. Y el que está en PowerPoint dice, mira, estas soluciones que optimizan los resultados para la mayoría no necesariamente reflejan justicia social. Y entonces nos encontramos que hay dos conceptos que muchas veces se omite el uno o el otro: eficiencia económica y justicia social. Y la justicia social hace eficiencia económica, pero a partir de agregarle ingresos a los que son parte de la minoría. Si alguno de ustedes ha estudiado ya lo que se llama la caja de Edgeworth, tenemos un conjunto de soluciones óptimas, pero las soluciones esquina es que a alguno de los que están intercambiando le toca muy poco. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarle al que le toca más, dárselo al que le tocó menos y dejarlos que interactúen en el mercado. ¿Quién puede hacer ese rol? ¿La mano invisible de Adam Smith? No, ¿no es cierto? Es la mano visible y ahí aparece el rol del Estado. Cuando digo Estado, me estoy refiriendo a que haya un manejo eficiente de los recursos escasos. Entonces, cuando escucho Estado, no per se es una mala cosa. Hay un rol que le cabe al Estado, justamente en la justicia social, porque está omitida en la maximización de beneficios que están orientadas a la mayoría. ¿Les queda claro cómo se va armando la figura? Ok. Entonces nos encontramos que hay una serie de lo que se llama fallos de mercado. Algunos de ustedes quizá ya lo han escuchado, pero saben que el mercado no falla. El mercado no falla. El mercado mercadea. El mercado hace lo que hace el mercado. Y entonces, ¿qué es lo que está fallando? Muy bien, está fallando el modelo que representa el fenómeno de interacciones humanas. Un fallo de mercado es un fallo en el modelo que busca representar la conducta en el mercado. Fíjense el truquito que hay ahí en esa omisión. Entonces aparecen las externalidades, aparecen las correcciones, pero el mercado mercadea, hace lo que hace, ni más ni menos. Pero el modelo, si un modelo es malo, me va a arrojar soluciones que no son adecuadas, que generan más externalidades de las que tengo previstas. Ya, capítulo 1. Vamos ahora al capítulo 2. Capítulo 2. Por ahí hace unos 15 años atrás escribí un libro que se llamaba Ética en los negocios. Y partía con los filósofos, estos que yo les comentaba, Aristóteles, Kant, Mills y Bentham, entre otros. Y lo que ocurría, que yo en ese entonces era director de empresa. Y me da un poco vergüenza decirle, por suerte no lo están grabando, ¿no es cierto? Estamos en off ahora. No, tómenlo nomás, si ya me conocen que soy antisistema. Lo que ocurría es que yo no era ético a pesar de escribir y dar clases de ética.
Dime si no es terrible esa cuestión. Daba clases de ética, escribía papers, me invitaban a charlas, conferencias, escribía un libro y yo no era capaz de actuar de manera ética. Algo estaba faltando. Y claro, investigué durante 5 años y llegué a otro libro que se llama El oportunismo en los negocios. Todo esto está en Amazon, por favor compren porque tengo que juntar plata para las vacaciones. Entonces, bueno, y en este que fui construyendo oportunismo en los negocios, me di cuenta que los filósofos hablaban de ética porque algo no ético estaba ocurriendo antes de eso. O sea, uno no habla de delincuencia si es que no la hay. Cuando la hay, uno habla de eso. Pero si no la hay, entonces la pregunta era, ¿por qué los filósofos empezaron a hablar de la ética? Y es porque habían conductas no éticas antes de que ellos reflexionaran, escribieran y dieran clase. Y entonces me metí en el mundo de la biología, Humberto Maturana, la antropología, la arqueología, la psicología. Y descubrí que el problema somos nosotros. Hay algo en nuestra naturaleza humana que hace que tengamos determinadas conductas. Y les voy a contar muy brevemente qué es lo que empecé a descubrir. Que la evolución de nuestro cerebro, hasta hace unos 10.000 años atrás, estaba en un ambiente de comunidades pequeñas, cazadores, recolectores, 50, 100 personas. Entonces era su clan, su tribu, su comunidad. Pero viene una gran sequía, con el comienzo del calentamiento global, que no voy a entrar en discusión si existe o no existe, y cuánto es la porción de los humanos catalizando el proceso natural. Pero entonces de las zonas secas se van ¿a dónde? Fíjense que se van para 3 lugares. ¿Y qué características tenían estos 3 lugares? Que eran ríos. Nilo, Egipto. Éufrates y Tigres, Babilonia. Y el río Amarillo en China. Y empiezan a concentrarse las poblaciones. La gente, aquellos de ustedes que han leído la Biblia, se empieza a movilizar de todas partes a Egipto porque tenía valles fértiles. Igual cosa en Babilonia, el Tigris y el Éufrates, que define una zona mesopotámica entre 2 ríos, entre 2 aguas. Entonces era territorio fértil. ¿Y qué empieza a pasar con territorio fértil? Empieza a ocurrir que llega más gente, se reproducen más, se especializan en las tareas, pero esta cuestión de que hay más gente puede generar desorden. Hay más gente en una misma zona. Entonces nacen, a partir de los sacerdotes y la religión, reglas y normas para mantener socializada a la gente. No puedes hacer esto, sí puedes hacer lo otro. Si robas te cortan una mano. Y aparece después una cantidad de gente que tienes que ordenar. ¿Cómo puedo yo ordenar a la gente? Necesito provocarte miedo, mucho miedo. ¿Quién tiene miedo a irse al infierno después de muerto? Mira, no son el 5%. Si lo hubiese preguntado antes de Nietzsche, unos 200 años atrás, todos levantan la mano. No, estoy muerto de susto, me voy a morir, me voy a ir al infierno. O no, yo soy un buen chico y me voy a ir al cielo. Eso era un incentivo fantástico para ordenar la conducta. Si te portas mal, te vas al infierno, gallo, por todo el resto de la eternidad. ¿Cómo te veis con esa? No, si a ti te hablo, si ya te caché. No, broma. Entonces, fíjate que pasa el tiempo
se desarrolla la cultura racionalista y empieza a desaparecer Dios. Nietzsche ya lo plantea, Dios ha muerto. Lo que quiere decir es que ya no hay normas que sean aceptadas, que definan las conductas socialmente adecuadas para la convivencia. ¿Ok? Entre más miedo tenga al infierno, más probable es que no robe. Entre menos miedo tenga al infierno, es más probable que me exponga a lo que habría tenido un castigo. ¿Ok? Entonces, en esto de indagar la evolución de nosotros en periodos cortísimos, 10.000 años, nuestra especie tiene 300.000 años, los primeros vestigios están en Marruecos, otros están en Yemen, pero en el contexto de 6 millones de años de la especie de los simios y muchos años también de la especie de los homos. No somos la única alternativa homo. De los últimos eran los neandertal apenas 40.000 años atrás. Y hace 10.000 empezamos a vivir en comunidades más grandes, ciudades, y necesitábamos reglas del juego. Tanto como una luz roja en un semáforo. Imagínense si no existiera un semáforo con verde, amarillo y rojo. No habríamos llegado acá. ¿Ok? Y entonces hay un biólogo evolucionista de la Universidad de Oxford que se llama Robin Dunbar y que hizo un ejercicio con animales muy similares a los nuestros, en chimpancés. Y se dio cuenta de que el número de personas con las cuales nos relacionamos en un estándar de relativa confianza es un número finito, 150, en promedio, algunos más, otros menos. Entonces les voy a dejar una tarea. La tarea es que vean ustedes en su teléfono celular, en el último año, con cuánta gente distinta se han comunicado. ¿Son 150? ¿Es más o es menos? ¿A cuántos del Facebook ustedes les mandan saludos de cumpleaños? ¿Con cuántos se comunican? En Twitter, ¿cuántos siguen? En LinkedIn, bueno, agreguen uno que es el que yo les recomendé. También damos pizza, a los que abren ahí llega una Pizza Hut directo a la casa. Entonces, fíjense que el tema es bien interesante. Busquen el número 150 de Dunbar y se van a dar cuenta que nuestro cerebro no da el ancho. No da el ancho. ¿Y saben por qué? Porque la evolución de nuestro cerebro es mucho más lenta que la evolución de la complejidad de las sociedades. ¿Saben cuánta gente, seres humanos, Homo sapiens, sapiens, habían en el año 10.000 hacia atrás? 10.000 años atrás, ¿cuántos habíamos? Piensen un número, no me digan. 5 millones en todo el planeta. Si no me creen, vayan a ver población en Naciones Unidas, están las estadísticas. Estas sí que las saben, ninguna duda. Estamos en la Universidad Católica. ¿Cuántos habitantes tenía el planeta en la época de Jesús? Oye, son 2.000 años, ¿cómo no se acuerdan? 250 millones. Ni más ni menos. ¿Cuándo llegamos al primer billón? 1800 y tanto, 1820. Primer 1.000 millones de habitantes. Hoy día vamos rumbo a los 8 billones. Y estamos hablando que son menos de 200 años. ¿Se pueden imaginar la curva de crecimiento? Esa curva también es una curva de complejidad. La tecnología aumenta la complejidad.
escuchaba en la radio la gente que se cortó la energía eléctrica en estos días. No le funcionaba el refrigerador, no le funcionaba la tele, no le funcionaba internet. Desapareció, era un caos. Habían policías de las municipalidades controlando el tráfico. O sea, tenemos una dependencia de la tecnología tan alta que, careciendo de ella, nos encontramos frente a un caos. Cuando tú enciendes la luz en tu pieza, el interruptor, ¿cuándo te aparece de que no está llegando energía? Cuando lo enciendo y no pasa nada. Entonces automáticamente miro y digo, uy, se quemó la ampolleta. Veo la ampolleta, no está quemada. Algo pasó, pero no tengo idea qué pasó. No tengo idea qué pasó. Y peor que eso, no tengo idea qué hacer, más que esperar. O prender una vela, o una linterna si es que tengo pilas guardadas para un terremoto. En resumen, hemos ido aumentando la complejidad y nuestro cerebro evoluciona a un ritmo mucho más lento. Aquellos que usamos el Google Maps o Waze, cada vez nos hacemos más dependientes de estos instrumentos y menos capaces de andar por la calle sabiendo dónde está el norte-sur. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aumentó la complejidad y nuestro cerebro no da el ancho, porque ni siquiera logramos establecer relaciones de confianza con 150 personas. Y entonces, ¿qué me ocurre? Pertenezco a una tribu, la tribu de los exalumnos de la Católica. ¿Y qué determina es que yo pertenezca a una determinada tribu? Que parto de un umbral de confianza un poco más alto. Y es posible a través de esa relación de confianza más alta que construya futuros posibles en conjunto. Una de las cosas más complicadas que está pasando en Chile y en el mundo es el nivel de desconfianza en las personas y las instituciones. Y eso bloquea el futuro. Te deja pegado en el presente observando el futuro con desconfianza, con temor e inmovilizado. ¿Ok? Vamos a otro capítulo. Este cerebro que viene desarrollándose hacia la complejidad de manera más lenta, porque tendrían que ser mutaciones. Fíjense que los gurús, los representantes de Dios en la tierra, los grandes maestros, los iluminados, ¿qué es lo que dicen? Somos todos iguales, querrámonos el uno al otro. ¿Por qué lo dicen? Porque saben que no es posible. Es más probable que hayan seguidores del club de fútbol de la Católica, del Colo-Colo acá. ¿Ok? Entonces, si hay un partido y están peleándose la final, van a pasar cosas y aun cuando formen parte de la tribu de acá, allá pertenecen a otra tribu. Y entonces es visto el otro como una amenaza. Y si es una amenaza, ¿qué se gatilla? Instintos y emociones. Y estos son automáticos. No así el pensar, reflexionar, racionalizar, que está localizado en la última parte que se ha desarrollado del cerebro, neocórtex, y en particular el órbito frontal, detrás de las cejas. Esa es la última parte. Y entonces, ¿qué es lo que significa que sea la última parte en desarrollarse? Que las conexiones neuronales son más lentas y por eso hago o digo algo de lo cual me arrepiento. Hago o digo algo que hiero a alguien y después me doy cuenta que me equivoqué, que lo lastimé. Pero eso ocurre después, porque el neocórtex necesita un espacio de esfuerzo para poder evaluar las consecuencias. Ustedes conocen a gente que tiene bajo autocontrol impulsivo. Bueno, esa gente tiene más
probabilidad de tener conductas no éticas con otro que alguien que sea reflexivo, que sea prudente, que reflexione antes de actuar o de hablar. Entonces hay un fenómeno aquí biológico que hace que estemos con una mejor predisposición a conductas relacionales o no relacionales. Ahora les estoy hablando de un triángulo. Este es uno de los vértices. El vértice, llamémoslo biológico. Hablemos de otro vértice que es el cultural, el social. Y eso tiene que ver con modelos que traemos de la casa, de la familia, del entorno, de quienes han sido nuestros amigos. La religión, entre más miedo tenga a la muerte porque me voy a ir al infierno, más probable es que evite aquello que la moral dice que está mal. Fíjense, hay un detallito, anoten estas palabras. La moral habla de lo bien y de lo mal, de lo bueno y de lo malo. ¿Se dan cuenta? Porque si pasaste con roja está malo. Sin embargo, lo ético tiene que ver con lo correcto e incorrecto. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Entró la razón. Entró la razón. En el otro entró el acuerdo social, el contrato social. ¿Lo cumples o no lo cumples? Y eso está bueno o malo. Una reflexión respecto de ello te puede decir de que algo que es malo es incorrecto o correcto. Te puede decir que algo que es bueno es incorrecto o correcto. ¿Me explico? Están en dimensiones distintas. La diferencia está en el nivel de conciencia con el cual analizo y observo un fenómeno. ¿Estamos? Entonces tenemos el otro vértice social, cultural. Y el tercero es el más complicado de todos, la circunstancia. Me ocurre, y en función de mis predisposiciones biológicas, el marco cultural y social, hay un nivel de circunstancia que me lleva a no cumplir prácticas éticas. Cruzo un umbral por arriba o por abajo como si fuera un saltador de salto alto. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que mucho que ver. Fíjense que un caso que me ocurrió, estamos hablando de 1998, yo era presidente de la empresa portuaria Puerto Montt, y teníamos una tesorera, esto no es confidencial porque está en el libro, los nombres no están dichos. Esta tesorera, muy querida en la empresa, había ganado 3 veces el premio a la mejor funcionaria, evaluada por sus superiores, sus pares y sus subalternos. 3 años seguidos. ¿Eso qué significaba? Entre otras cosas, que se sentaba al lado mío en la cena de fin de año, recibía un galvano, un bono. ¿Y qué pasó el 4.º año? Inexplicable. Falta dinero en la caja. Y como era la tesorera, aparecía como la principal sospechosa. Pero todos decían, es imposible. Si esta es la mejor funcionaria de los últimos 3 años. No puede ser, debe haber otro problema. Bueno, no había otro problema. Y haciendo las indagaciones, nos dimos cuenta de que su mamá tenía cáncer y se le había agotado a ella, la tesorera, se le había agotado la capacidad de endeudamiento en la banca, el crédito de la empresa, y tenía a su mamá en tratamiento de quimioterapia. La circunstancia la llevó a hacer algo que si no hubiese tenido la circunstancia no lo habría hecho. Ahora, las consecuencias que tuvo fueron enormes. Casa, pérdida de todos sus patrimonios, pérdida de posibilidades laborales, reputación. Pero fíjense, alguien impecable, dado una circunstancia, puede actuar de manera, en este caso, no solo inmoral, sino que también no ética.
Entonces, ¿qué me ha pasado muchas veces en estos casi 40 años de docencia? Que se me acerca un alumno: profesor, si usted me pone esta nota que me merezco, resulta que pierdo la beca. Entonces ahora resulta que yo soy responsable de que él tuvo mala nota y que va a perder la beca. Pero me tengo que hacer cargo de las circunstancias de cuánta importancia relativa tiene para él o ella el aprobar el ramo. ¿Me explico el punto? Pierdo la beca, o en la empresa ya no me financian, como sería en posgrado. Entonces el tema de las circunstancias. Pero la pregunta es, ¿puedo hacer algo respecto a las circunstancias? Claro. Puedo investigar cómo está la gente con la cual me relaciono, y saber que la mamá está en quimioterapia y que se le está agotando el dinero y que necesita ayuda. Otro caso, alguien estaba a cargo de la recepción del pago de las cuotas, una señora muy mayor a cargo de la recepción del pago de las cuotas, y era justamente porque conocía a todos los asociados, y supimos que su hija estaba muy enferma. ¿Qué es lo que hicimos? Le reconocimos la circunstancia y la sacamos de exponerla de manejar dinero. Porque teniendo esas circunstancias, manejando dinero, ahora es responsabilidad mía el tenerla en una posición en que entra en tensión. ¿Me explico? Entonces el tema no es trivial, eso significa empatizar con el otro. Y empatizar con el otro significa conocerlo. ¿Ok? Yo creo que estamos ahora en un buen momento para preguntas y respuestas. Les van a hacer llegar un artículo, un paper, más amplio de lo que hemos tocado ahora. Y aquellos que les interese, están en Amazon los libros, pueden googlearme y van a encontrar algunos PowerPoint y otros artículos. ¿Okay? Pero me encantaría que me hicieran preguntas, dudas que tengan, reflexiones sobre esto que hemos visto ahora en la mañana. Sí, dame tu nombre, por favor. Oh, sí, te escucho. Voy a repetirte la consulta para ver si la escuché bien. ¿Cuál es el núcleo del triángulo para efecto de que ocurra conducta ética o no ética? ¿Algo así? Ya. Somos nosotros. O sea, es un ser humano representado por este triángulo, que es lo más simple que uno puede imaginarse, en que tienes predisposiciones biológicas. Ya les hablaba de esta conexión entre el sistema límbico y el neocórtex, las emociones y el neocórtex, cómo fluyen más lento, la capacidad de reflexión. Tengo que hacer un esfuerzo. Si te hiciera una prueba sobre emociones e instintos, no tenéis que estudiar en la tarde. Pero si es una prueba de derivadas, tenéis que estudiar en la tarde. Porque tienes que hacer un esfuerzo de aplicar la lógica, el cálculo y algo que no aparece intuitivo de resolver. ¿Ok? Y la otra vertiente es el ámbito cultural, social, pero el más importante es la circunstancia. Porque todos podemos actuar de manera no ética enfrentados a una circunstancia en la cual estemos dispuestos a correr el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que me pillen. Y la probabilidad de que me pillen es bastante baja. Pero cuando me pillan, aparezco en la primera plana del diario. Y tiene consecuencias reputacionales, y hoy día además tiene consecuencias desde el punto de vista patrimonial y de cárcel. ¿Te sirve la respuesta? Ok.
Me encantaría una pregunta de una dama. Siempre tienen una mirada más holística. ¿Te parece tú que tienes el computador Apple ahí que me ayudes? Hola. Sí, tú. Sí, tu amiga tiene razón, eres tú. ¿Qué duda, qué cosa más encontraste más significativa? Uy, esto no me lo había imaginado. Uy, esto en realidad puede, capaz que me sirva. Nada. Pero no quieres una pizza, ¿no? Ok. Sí. Súper interesante. La pregunta tiene que ver con el bien y el mal y lo correcto e incorrecto. ¿Cómo puede ser que algo que es bien en una comunidad sea incorrecto? ¿Por qué no estás con la cara cubierta? No, pero es lo que hay que hacer. El Corán lo dice, tú eres mujer, tienes que cubrirte la cara y me la estás mostrando y yo no soy tu marido. Ya, pues. Eso está bien, pero está incorrecto, porque tiene que ver con la libertad individual, que tiene que ver de la igualdad de seres humanos. Entonces, algo que está bien en una comunidad no necesariamente es correcto. Si, por ejemplo, fuéramos parte de una banda de robo de vehículos, lo que está bien es que seamos macho alfa y le peguemos con la cacha a la pistola y salgamos arrancando, pero ¿es correcto en una comunidad distinta de esa delictual? Entonces fíjate que lo bien y mal está centrado en una comunidad de acuerdo a las tradiciones, prácticas, costumbres y hasta leyes. ¿Se recuerdan de la ley Cholito para proteger a los perritos, animales? Bueno, eso no quiere decir que antes de la ley Cholito el pegarle o maltratar a un animal estuviera bien. Siempre estuvo mal. Pero la comunidad se pone de acuerdo en levantar una ley que castigue esa conducta. Entonces esto es bien interesante, que uno ve, oye, ¿por qué actúa de esta manera? Y es algo que pueden ustedes observar cuando viajan fuera del país o incluso norte y sur de Chile, tenemos prácticas distintas. Y lo que en un lugar es bien y mal, en otro puede que sea al revés. Y la pregunta es, ¿correcto o incorrecto? Y ese cambio de bien y mal que está en el espacio de las emociones y del miedo pasa a un estado distinto, que es de reflexión, razonamiento, para definir si es correcto o incorrecto. Y esos son valores universales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí veo. Sí, mira, voy a partir con la segunda. Yo puedo
dada la circunstancia, empatizar contigo, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Si ella, por ejemplo, hubiese informado a Recursos Humanos, que está al lado, cuál era el problema que tenía, y hubiese tenido agotado su capacidad de endeudamiento en la banca y en la empresa, como ocurría, y dado su historial de excelente desempeño, por ejemplo, yo le habría ofrecido cosas que he ofrecido en otros momentos, pagarle la indemnización al desvincularla, sin límite de las 90 UF y los 11 años, y recomendarla a nuestra empresa explicando lo buena que ella es, competente que es, pero que está viviendo esta experiencia y requería recursos. Entonces fíjate que ella no vio esa posibilidad. ¿Y de quién debería ser responsabilidad de ver esa posibilidad? Del encargado de recursos humanos. Tiene que saber lo que pasa con la gente de la empresa. ¿Te sirve? Ya, y ahora repite la pregunta 1. Primero, somos animales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Somos una variante de animales humanos cuya capacidad distintiva, según algunos, y otros cada vez lo ven menos relevante, es nuestra capacidad de razonar. ¿Ok? Pero esta misma capacidad de razonar yo te hacía ver del número de Dunbar, 150, que es acotada. Entonces, ¿qué me pasa con, voy a exagerar, con el 151? El 151 es una amenaza. O no está en mi tribu y por lo tanto no me hago cargo de él o ella. Entonces, esto que la economía lo reconoce tan bien, que es el egoísmo individual para llegar a un óptimo, es reconocer nuestra naturaleza humana. Y podemos ser egoístas con aquellos que no son parte de nuestra tribu y algunos incluso con los que son parte de la tribu. A mí me toca ver la cantidad de veces que hay conflicto entre hermanos, padre e hijo en el mundo de la empresa. Nuestra naturaleza humana tiene potencial virtuoso, pero requiere entrenamiento, práctica, recurrencia y un camino largo. Entre más importante y grave sea el disuasivo, es más probable que camines por un camino correcto. Imagínense esto que yo les contaba como chiste de las pizzas, que hubiese convocado a la Constanza, oiga, vayan a esta charla que es optativa, pero van a haber pizza y hamburguesa para todos los que asistan. ¿Qué es lo que hice? Les puse un incentivo para una determinada conducta que si no estuviera el incentivo, no lo habrían hecho. Bueno, en el mundo de la empresa los incentivos son los bonos, las promociones a cargo de mayor responsabilidad, que generalmente significan mayor remuneración. No hay nada más perverso y riesgoso que una política de incentivo que estimule una conducta incorrecta. En este libro que yo les contaba del oportunismo en los negocios, identifico 7 categorías, son 7, no muchas más, que fueron desarrolladas por un profesor de la Universidad de Stanford, fue mi profesor en el año 2002, que se llamó contabilidad forense. Y descubría que si al mes de agosto no iba a lograr el presupuesto de utilidades, habían 7 maneras de lograrlo, todas no éticas, por cierto. La próxima vez que Constanza me invite se las voy a contar, ¿ok? Pero son 7 nomás, ¿eh? No son infinitas, eso es lo interesante. Un anticipo. Si hay un programa de capacitación para los trabajadores, es un gasto, ¿no es cierto? Está presupuestado. Si yo lo elimino, disminuí los gastos y por lo tanto me acerco a la utilidad presupuestada. Oye, ¿y por qué vamos a hacer mantención preventiva? Otro gasto.
está presupuestado. Se acabó la mantención preventiva. Oiga, jefe, pero resulta que el próximo año ya no es mantención preventiva, es de reparación. Y si esto continúa, voy a tener que invertir en nuevas máquinas. Sí, pero no importa, porque como la esperanza de vida de un gerente es entre 3 y 4 años, que lo vea el próximo. Yo ya voy a ponerme a actualizar mi currículum después del bono. Bueno, muchísimas gracias. Espero ponerle interés a ustedes respecto de investigar en este tema y ser prudentes, ser prudentes porque bajo determinadas circunstancias todos, incluyéndome por cierto, podemos actuar de manera no ética. Muchas gracias.